Muchos de ustedes deben haber leído en los periódicos que los Boy Scouts, ¿no?, los muchachos exploradores de los Estados Unidos, han aceptado el ingreso de miembros homosexuales a sus filas, ¿no? Es importante comprender bien cuáles son las consecuencias de esta noticia y qué es exactamente lo que ha pasado. Entonces, se los voy a explicar con un poco de información de fondo, ¿no?, para que entendamos mejor qué es lo que ha sucedido y cuáles son las consecuencias que tienen para nosotros en nuestra vida cristiana y en el ámbito de la sociedad. En 1999, los Boy Scouts de Estados Unidos, una organización que 60% de sus instituciones, es decir, de sus grupos scouts, están distribuidos u organizados a través de instituciones religiosas, ¿no? Las primeras son los mormones, las segundas son la otra denominación evangélica y la tercera es la Iglesia Católica en Estados Unidos, con un número de tropas, ¿no?, scouts o de muchachos exploradores, muchachos guías. En 1999, uno de los líderes, uno de los que eran scouters, digamos, uno de los que eran los guías, se proclamó abiertamente homosexual en el estado de Nueva Jersey y en consecuencia los Boy Scouts lo expulsaron en 1999. Este señor le hizo un juicio a los Boy Scouts, ganó el juicio en el estado de Nueva Jersey y los Boy Scouts apelaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El año 2000, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que los Boy Scouts tenían el derecho de quitar homosexuales, es decir, de no aceptar homosexuales en sus filas porque era una organización privada, y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos respeta la libertad religiosa o la libertad de expresión y de credo de las instituciones. Entonces, al no ser una institución estatal y ser una institución privada, tiene el derecho de actuar de esa forma. Desde entonces hubo una enorme campaña de presión de los grupos homosexuales para estrangular a los Boy Scouts. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de movilizar a grandes empresas que contribuían con los Boy Scouts para convertirlas en empresas en contra de los Boy Scouts. Hace menos de un año, algunos recordarán que yo pedí que los católicos boicoteáramos, y desde el punto de vista de mi propia oficina, ASI Prensa y Catholic News Agency y las que dependen de mí, o sea, nosotros no usamos la empresa UPS para transporte rápido porque le negaron a los scouts ayuda económica simplemente porque no aceptaban a los homosexuales. Entonces, lamentablemente, la dirigencia scout comenzó a ceder frente a la presión. Y lo que hicieron fue presentar una propuesta en la que se levantaría el veto, digamos así, para que los homosexuales entraran a las tropas y además se permitieran a los homosexuales ser líderes de las tropas. Nosotros sabemos lo estúpido y ridículo que es eso. O sea, un homosexual es una persona que tiene atracción hacia personas del mismo sexo. Y en consecuencia, un muchacho normal puede dirigir una tropa scout normal. Pero ese muchacho se va a ver sometido a tensión, a una enorme tensión, si tuviera que dirigir un grupo de muchachas guías. No necesariamente de niñas, pero sí de adolescentes que, por más que sean adolescentes, a partir de determinada edad, ya son mujercitas. Entonces, ninguna mamá se sentiría cómoda con que el líder de una tropa de chicas que va a pasar la noche con las chicas en campamento sea un hombre. Y en consecuencia, ¿por qué? Porque si es un hombre normal, va a tener una atracción natural hacia las chicas. Y eso no significa que todo el mundo sea un potencial violador, pero hay que entender lo obvio de la naturaleza humana, sobre todo cuando nosotros sabemos que los Boy Scouts son una institución abierta a cualquiera, y en consecuencia no es que puedan hacer chequeos pues de antecedentes, etcétera, etcétera, con todo el mundo, ¿no? Por tanto, es absolutamente ridículo aceptar esto, y la gran mayoría de los scouts dijeron no estamos de acuerdo.
Entonces, para tratar de llegar a alguna componenda, finalmente se decidió que los scouts no iban a permitir a los líderes homosexuales entre los Boy Scouts, ¿no? Y luego se iba a hacer todo lo posible para que se aceptaran a los adolescentes y niños tal cual que se proclamen homosexuales. A los niños sí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La nueva normativa, que fue aceptada por una estrecha mayoría de grupos scouts, de delegados scouts, dice que de ahora en adelante los scouts no van a discriminar por razones de orientación sexual. Es decir, un muchacho se puede proclamar homosexual y estar dentro de los scouts. ¿Cuál es la diferencia? Antes, si un muchacho era homosexual o tenía inclinaciones homosexuales, simplemente no decía nada. ¿Por qué? Porque forma parte de la disciplina scout que no existan contactos sexuales ni heterosexuales ni homosexuales. Heterosexuales no pueden haber porque en las tropas los líderes no son mujeres, porque no van de campamento con las muchachas guías, porque es una cosa solo para hombres. Pero ahora se abre la puerta de la posibilidad de intercambio sexual que supuestamente está prohibido en el campo. Bueno, antes estaba prohibido también, pero no habían tentaciones. Ahora, con una persona de atracción homosexual, lo que estamos haciendo es poner a un muchacho que abiertamente se le permite decir soy homosexual y me atraen los chicos que están en mi campamento. ¿Cómo creen que van a reaccionar el resto de muchachos frente a eso? Voy a dormir en la noche con un chico que va a sentir atracción sexual hacia mí. Así es como va a pasar la noche. ¿Cómo se puede sentir un muchacho y cómo se puede sentir un papá sabiendo que el grupo es así? Entonces, obviamente, a los grupos de presión homosexual no les importa qué es lo que va a pasar con los Boy Scouts y no les importa qué va a pasar con los muchachos que van ahí. Lo que quieren es una victoria cultural y están detrás de una victoria cultural. Y han celebrado enormemente esta decisión diciendo que es simplemente un paso en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque ellos van a presionar para que también se acepten a los guías homosexuales. Y ustedes se dan cuenta qué va a pasar con un papá que tiene un hijo que quiere que sea scout y se entera que el guía es homosexual abierto porque va a ser aceptado. Los scouts han dicho que no van a revisar sus normas, que este es solamente para los muchachos de las tropas. Pero resulta que un muchacho es scout hasta los 18 años y a los 18 años dice que es homosexual y puede estar adentro de los scouts siendo homosexual, pero resulta que al año siguiente, después de cumplir 18 años, ya no puede estar en una tropa y no puede ser un colaborador porque es homosexual. Entonces es ridículo esta concesión por motivo de dinero que han hecho los scouts, ¿no? Es ridícula porque es insostenible. Y ahora dicen que jamás van a permitir y no van a revisar sus normas para que ingresen guías homosexuales. Bueno, en el año 2000 dijeron que no iban a aceptar que el problema de el debate en torno a los homosexuales dividiera a los scouts por dentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Uno, los scouts van a terminar aceptando las tropas, los líderes de tropas homosexuales. Dos, una vez que los líderes de tropas gay, o sea, es decir, militantes homosexuales, entran, los papás no van a mandar a sus hijos, ¿no? Y en consecuencia, las distintas organizaciones religiosas van a buscar alternativas para sus tropas scout y las van a sacar de los Boy Scouts. ¿Qué es lo que va a pasar? Los Boy Scouts se van a morir, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque al final los únicos que van a quedar son los homosexuales y a los homosexuales no les interesa quedarse solos, pues. Ellos quieren tomar instituciones y que esas instituciones los trate a ellos como personas absolutamente normales y como que sus actos son actos normales. Y lamentablemente no es así. Los actos homosexuales son una patología. Y ustedes van a escuchar que los grupos de presión homosexual dicen no es una patología. La Asociación Norteamericana de Psiquiatras la ha sacado como patología. La sacaron luego de una serie de presiones de grupos homosexuales. Presiones brutales. Fue una acción completamente mafiosa. Y es curioso.
la misma APA, o sea, Asociación Psiquiátrica Americana, la misma APA no ha eliminado la homosexualidad infantil como un problema. Entonces resulta que de niños sí es problemático, de adultos ya no. Pues ahí se ve la inconsistencia, pues, y la total ideología de los grupos de presión homosexual. Entonces, la consecuencia para nosotros es que muy poco va a cambiar en la mayoría de las tropas en Estados Unidos, pero eso va a durar poco tiempo. Este paso es un paso suicida y finalmente la institución va a declinar como todas las instituciones que han sido copadas por los grupos del lobby gay. Y esto significa que nosotros tenemos que comprender la fuerza que tiene este lobby y que en su extensión, en la medida en que vaya tomando control de las instituciones sociales, las primeras instituciones desplazadas van a ser las religiosas, porque los grupos de presión homosexual consideran que la religión es el principal enemigo de sus derechos. Y en consecuencia, allí donde entra la homosexualidad, sale por la otra puerta los derechos de los cristianos. Que tengas un buen día.